Bueno, quiero empezar esta entrevista comentando, nosotros cuando comenzamos el año, el pastor Domi compartió con nosotros sobre una palabra que nos iba a dar dirección, ¿no? Como iglesia, sobre este año. Y compartió, bueno, varios versículos, no solamente dos, pero en dos es lo que basábamos este año para nosotros como iglesia. El primero era Salmos 84:7, que dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Y el siguiente era Salmos 52:8, que dice: pero yo soy como un olivo, que es el que compartí hoy, que florece en la casa de Dios y siempre confiará en su amor inagotable. Y como lema, vamos a decirle como lema, poníamos que de hecho tenemos toda una agenda blanca que el pastor nos la regaló intencionadamente para que apuntáramos todas las fechas importantes y que nadie se le olvidara ninguna, ¿sabes? Fue algo, doble intención. Entonces, donde pone hacia victorias totales. Entonces, en base a esto quiero comenzar esta entrevista, en base a esta información que os di. Y la pregunta primera es: ir de poder en poder y de gloria en gloria, ¿significa que no vamos a pasar por pruebas y dificultades? Lanzo la pregunta. ¿Hay otro micro por ahí? No, pásaselo a él. Y ustedes compartí uno. Vale, pues quien quiera que empiece. Pero todo el mundo a la vez, ¿no? Bueno, ciertamente pensar que por ser creyente, por haber recibido a Cristo, no vamos a tener dificultades, no vamos a tener necesidad a lo largo del camino, está errado quien piense eso. Todo lo contrario, Jesús dijo que a través de muchas pruebas, de muchas dificultades, es necesario que pasen para que podamos entrar en el reino de los cielos. Es decir, ¿por qué todo eso? Porque todo eso va a formar carácter, porque todo eso va a trazar y a sacar realmente de nuestro corazón todo aquello de lo que necesitamos ser liberados de parte del Señor. Y que fue lo que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto, ¿no? Para probar su corazón lo llevó por el desierto, para que saliese todo aquello de lo que Israel tenía que darse cuenta que delante de Dios no prosperaría. Pero siempre fue por delante el poder de Dios, abriendo el mar, proveyendo la comida, dando dirección, proveyendo también el avance hacia la conquista de todo lo que Dios había prometido, y todo eso tiene que ver con ir de poder en poder. Dios siempre nos va a llevar ahí, y por eso es importante que entendamos bien cuál es el propósito para el cual Dios nos ha salvado. Una es para qué o por qué Dios nos ha perdonado, y es para podernos llevar adelante a la posesión de sus promesas. El perdón simplemente es necesario para poder entrar en esa comunión y en esa relación con Dios. Ahora, la fe, la dependencia, la obediencia, la comunión con Dios es necesaria para poder avanzar en el propósito de Dios. Y la palabra de Dios dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en poder de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, si vamos a vivir en el reino, si vamos a avanzar en el reino, si vamos a someternos a ese reino, necesitamos el poder de Dios para nuestras vidas. Yo siempre he dicho que el problema manifiesta dos cosas. Manifiesta a Dios, pero también te manifiesta a ti mismo. Entonces creo que el problema es necesario, y cuando decimos de gloria en gloria y de victoria en victoria, es porque primero tenemos que conocer a Dios mejor, pero también nos tenemos que conocer a nosotros mejor. Y creo que una de las cosas que hace el problema, obviamente te ayuda a conocer a Dios de una manera increíble, como no lo podrías conocer de otra manera, pero te ayuda a conocerte a ti mismo de una manera increíble, como no te podrías conocer de otra manera. Y creo que si queremos ir de gloria en gloria, no solo Dios va a tener que ser Dios, nosotros vamos a tener que ser quienes decimos que somos, que es hijos de Dios. Y para eso está el problema. El asunto es cómo definimos victoria y cómo definimos gloria.
Ir de poder en poder y de gloria en gloria significa que no vamos a pasar por dificultades, por pruebas, o por tiempo. Sí, lo que pasa es que lo que yo quiero decir es cómo definimos cada uno de nosotros lo que es gloria y victoria. Porque para muchos gloria y victoria es tener mucho dinero, es que todo le vaya bien, es que todo sea fantástico en la vida. Pero cuando hablamos de victoria, la victoria es un destino. Y yo para venir por aquí me metieron por una carretera de Antequera, que era todo para arriba, para abajo. Y ahí no ha llegado los fondos de Andalucía porque había boquetes por todos lados. Pero yo estaba llegando a mi destino, que era Rota, en esas subidas y bajadas. Entonces habían boquetes y venía por ahí, yo disfrutaba, porque a mí me encanta esa carretera, así el paisaje que había. Pero el problema que tenemos es que muchas veces estamos caminando hacia la victoria y entramos en esos caminos tan complicados y pensamos que no estamos en victoria, pero todo lo contrario. O sea, cada segundo que pasa estoy más cerca de la victoria. Entonces, no permitamos que los problemas y las situaciones difíciles de la vida nos hagan creer que no estamos. O sea, es que por eso sucede. Yo tengo que creer que estoy en victoria, tengo que creer que voy de poder en poder y a eso me dirijo. Y olvidémonos de la carretera ya pasará y ya llegaremos. Yo quisiera añadir algo con respecto a la otra parte, que es la victoria, o la que él acaba de comenzar. Y en eso también hay que cambiar la forma de pensamiento, porque cuando hablamos de tener victoria siempre hablamos de que Dios venza al otro, y realmente para que haya victoria de Dios, Dios tiene que vencerme a mí, y cuando Dios me vence a mí, entonces el enemigo ha sido vencido. Mientras que Dios no me venza a mí en esa situación y yo esté vencido ahí es donde el poder de Dios se levanta maravillosamente y el enemigo tiene que huir. ¿Por qué? Porque en mí ha sido derrotado lo que él tenía como diana, como objetivo, como puerta abierta, y el poder de Dios, al haberme liberado a mí, haberme vencido a mí, y ahora yo acepto la voluntad, el deseo, la victoria de Dios en mi vida, el enemigo tiene que huir avergonzado. Así que busca siempre que Dios te venza a ti, no que venza al problema, no que venza al enemigo, no que venza al vecino, ni que venza al director del banco para que te conceda el préstamo, sino que Dios te venza a ti para poder depender de Él. Siguiente pregunta. ¿Consideran que ir hacia victorias totales tiene que ver con una acción nuestra o una decisión, accionarnos para que así suceda? Obvio, o sea, la fe sin obras es muerta. O sea, si yo no hago nada, yo no tengo fe. Yo lo que tengo es imaginación. O sea, y ahí es donde tenemos que distinguir. O sea, si yo tengo fe, tengo que hacer algo por lo que creo. O sea, levántate y anda, tírale de la mano. ¿De acuerdo? O sea, por cierto, nos dimos cuenta todos que no quisiste levantar a Domi, levantaste a la señora, ¿no? Nos dimos cuenta, ¿no? Pero desde ahí atrás estábamos todos mirando y dice, no se ha atrevido con Domi, ha ido con la... que es tu madre, ¿no? O su... ¿No? A tu abuela. Mis respetos. Pero es eso, o sea, básicamente es lo que he dicho. No. ¿Consideras que cuando decimos la palabra hacia victorias totales, si tiene que ver con una acción nuestra? Sí. Bueno, yo suscribo lo que acaba de compartir el pastor, pero también voy a suscribir lo que dice Dios. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Hay momentos en los que realmente la victoria depende solamente de Dios y si nosotros intervenimos lo vamos a estropear. Vamos a tratar de ayudar, vamos a tratar de hacer lo que nos venga a nuestra mano y vamos a estorbar, ciertamente. Ahora, no esto es lo cotidiano, lo normal para siempre, pero cuando Dios... Hay que entender y escuchar la voz de Dios. Cuando Dios nos impresiona diciéndome, déjame mi espacio a mí, yo voy a ser el que traiga la victoria, traiga la liberación, el que manifieste el poder y te libre de esto, sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. En este caso podemos referir a Elías y a su siervo cuando lo manda a mirar a ver si hay alguna nube por allí al fondo. Y él no se movió de su sitio. Seguía dependiendo de parte de Dios. Y en insistir una y otra vez, pero sin cambiar,
insistir una otra vez, manteniendo su lugar, hasta que por fin llega el criado y dice, allí hay una nubecilla como la palma de una mano. Dice, pues sal corriendo antes de que te alcance la lluvia, ¿no? Y avisa al rey. Entonces es importante, Dios a veces se toma el tiempo de hacernos esperar si estamos confiando en Él, y Él al final va a hacer aparecer su mano, no una nubecita como una mano, sino la mano de Dios va a aparecer y Dios va a obrar con lo que estamos esperando. Vale, pues sigo con la siguiente pregunta. Creo que queda claro de que necesitamos accionarnos, ¿no? Para poder ir hacia victorias totales. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo me puedo accionar para yo poder decir, no, yo me acciono para vivir hacia victorias totales? Vale, lo podríamos espiritualizar mucho, que creo que es la tendencia que tenemos en la iglesia, espiritualizar todas las cosas para al final no hacer nada, ¿no? Porque cuando no queremos hacer nada decimos, ora. Qué rabia me da a mí cuando la gente que no hace nada dice, no, estoy llorando. ¿Sabes? Y la oración es tan poderosa, porque la oración es el movimiento del cielo en la tierra, es la autorización de la tierra para que el cielo intervenga. Pero, perdónenme el atrevimiento, los vagos lo usan como excusa para no hacer nada. Y creo que la primera cosa que uno tiene que dejar de hacer es poner excusas. Para ser prácticos, deje de poner excusas y empiece a hacer lo que no quiere hacer y lo que no le gusta hacer. Y no hay otra manera, o sea, ponemos excusas para todo y a la final no hacemos nada y las excusas las espiritualizamos mucho para que entonces suenen más creíbles, ¿no? Metemos a Dios en todo para que parezca más verdadero. Pero creo que uno tiene que empezar a dejar las excusas, tiene que empezar a dejar los pretextos y tiene que empezar a hacer lo que sabe que tiene que hacer, porque no es que no sepamos lo que tenemos que hacer. O sea, creo que todos, cuando estamos caminando en nuestra vida cristiana, hay cosas que sabemos que tenemos que hacer. ¿Y por qué no las hacemos? Siempre está la excusa y el pretexto y le metemos a Dios por medio. No, pero estoy llorando y lo espiritualizamos. ¿Para qué? Para que suene más real, ¿no? Más verdadero. Y lo que tenemos que hacer es dejar las cosas y empezar a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Por ser práctica, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante para accionar la fe que se llama confiar en Dios. Pero no basta con decir yo confío, porque la gente, o sea, lo primero que dicen es yo confío en Dios para autoconvencerse de que están confiando en Dios, pero no viven confiando en Dios. Entonces creo que esta es la asignatura que todavía tenemos que aprobar, por lo menos yo, porque cuando me sobrepasan las cosas me vuelvo loco, me vuelvo histérico, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y creo que nos pasa a todos, si somos honestos. Es muy fácil decir yo confío en Dios, pero ¿de verdad confiamos en Dios? Podemos tener esa vivencia de confiar en Dios. Y creo que el primer paso de la fe es la confianza en Jesús, o sea, creer, hey, Dios está al control, Dios lo va a hacer todo, yo no tengo que andar estresado, no tengo que andar medio loco por la vida, confiar en el Señor, ¿no? Y creo, para mí sería el primer paso, y luego ya, pues el resto de cosas que podríamos hacer, ¿no? Dependiendo de aquello que estamos esperando. Bueno, yo puedo aportar un testimonio ya personal, algo que hemos vivido como iglesia y como pastor, lógicamente, lo hemos vivido. Dios nos dio una dirección, una visión acerca de algo, de un propósito para la iglesia, y necesitábamos economía para eso, o sea, hacía falta dinero. Estaba predicando sobre el libro de Ageo, donde dice que el pueblo pensaba y decía que no era tiempo para edificar la casa de Dios, sino que era tiempo para ocuparse de nuestras propias casas y no de la casa de Jehová, y Dios se lo recrimina a través del profeta, y entonces Dios les manda y les da dirección de qué es lo que deberían de hacer para esto, y les manda subir al monte y coger leña y venir para construir. Y esa palabra estaba como una palabra rema en ese momento, y entonces, bueno, yo viendo esta palabra, movilicé a la iglesia, hermano, vamos a ir a la montaña, vamos a buscar leña. Bueno, y hermano, ¿a qué monte nos vamos? Bueno, pues vamos a ver. La leña que nosotros necesitamos, ¿qué es? ¿Madera o es dinero? Es dinero, pues vamos a los bancos.
Vamos a los bancos como montes en los que vamos a ir pidiendo y viendo qué posibilidad tenemos de que nos den el dinero. Y así varios hermanos fueron cada uno a un banco, tal y cual. Yo fui a otro banco y en el banco en el que yo fui, pues el director, Dios lo tocó de alguna manera, obró en su vida y el director del banco abrió la posibilidad de darnos esos millones que necesitábamos. Entonces, claro, ¿qué hice yo? Hermano, vénganse conmigo al monte que yo he ido para, entre todos, hacer que el director vea, lógicamente, que va a haber una respuesta comprometida por parte de las personas y que nos va a conceder ese préstamo. Y efectivamente así fue. Ahora lo más importante fue que ese director fue impactado por el mensaje, por el testimonio, no lo entendía, no comprendía como un grupo de personas. Estábamos responsabilizándonos por eso y además mostrábamos rápidamente nuestra participación, nuestro compromiso con lo que teníamos cada uno que podíamos aportar. Y aquello sirvió para testimonio por tiempo y por años. Y él mismo daba testimonio a los otros directores de la misma compañía de banco de lo que estaba pasando allí. Finalmente, lo que Dios nos dijo se cumplió. Lo pudimos conseguir, lo hicimos. ¿Por qué? Porque realmente cuando Dios da una dirección y es algo que es propósito suyo, Dios va a dar los medios que necesitemos para que alcancemos lo que Dios ha iniciado en nuestras vidas. Gracias. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un creyente, un seguidor y un discípulo? Y dependiendo de qué clase de cristianos seamos, si también repercute a la hora de poder vivir bajo, o sea, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, hacia victorias totales. No sé, esa es la pregunta. Ha dicho cristiano, seguidor y discípulo. Creo que es fundamental ser un discípulo. Está claro que la diferencia, un cristiano en la mayor parte de casos es alguien que se le ha puesto ese nombre, ese adjetivo que es cristiano, así se hacía en la antigüedad, ¿no? El seguidor es alguien que sigue, pero puede estar a mucha distancia o poca distancia. Pero el discípulo es alguien que busca tener el reflejar a la persona que la está discipulando, ¿no? Entonces creo que lo más poderoso es ser discípulos y Dios nos llama a ser discípulos, no cristianos ni seguidores, ser discípulos. Seguidores hay muchos, cristianos hay muchos más, pero discípulos hay pocos. Y ese es nuestro trabajo. Y luego, por cierto, hay un llamado esencial de la iglesia que es ir y hacer discípulos. No ir y hacer cristianos, no ir y hacer seguidores, ir a hacer discípulos, ¿no? Y hay la repercusión, por supuesto, no va a lograr lo mismo un cristiano y un seguidor que un discípulo. O sea, tampoco los valores del cristiano y el seguidor son los mismos que los del discípulo. O sea, hay mucha diferencia. No, usted primero. Es que usted es el máster. ¿A qué es Reina Valera? Es una pasada, me encanta escucharle. Hay un sí condicional que pone Jesucristo. Vosotros seréis mis discípulos, sí, ¿verdad? Y esto es muy importante. El discípulo tiene una condición implantada por parte del Señor. O sea, el discípulo según Cristo, porque podemos ser discípulos según el hombre, pero no discípulos según Cristo. Y en cuanto a eso, yo parece que como son tres diferentes proyectos o digamos secciones por las que va pasando en el camino del Señor una persona que empieza por seguir a los que van a la iglesia, por ahí empezamos, estamos siguiendo, seguimos viniendo, viene un día y sigue viniendo y sigue viniendo. Después, pues da su paso de fe, cree en el Señor y está ahí, ya es un seguidor creyente, ya está en esa etapa. Y ahora nos enfrentamos hacia el discipulado, que es la toma de grandes decisiones, donde realmente decidimos si ser un discípulo de Cristo o no. Y el ser un discípulo de Cristo empieza con una apertura a ser transformados, a ser renovados,
hacer realmente, tener experiencias donde Cristo va creciendo en nosotros y nosotros vamos menguando y vamos quedándonos en el anonimato, por decirlo así. Meta a la que todos deberíamos querer llegar, yo el primero, a quedarnos en el anonimato, no ser nadie, para que Cristo sea el todo en nosotros. Y así lo dice también el apóstol, ¿no? Que Cristo es el todo en todos. Amén. Así que el discípulo, según Cristo, es alguien que ama realmente los valores de Cristo, que ama el gobierno del reino, que ama la obediencia a la encomienda. Finalmente para mí es anhelo y deseo, y eso es algo que suelo muchas veces compartir, que Dios saque el mundo de mi corazón, porque del mundo a mí no me va a sacar, pero sí que Dios saque el mundo de mi corazón. Cuando el mundo ha sido sacado de nuestro corazón, entonces estoy crucificado al mundo y el mundo a mí, como dice Pablo. Y esa es la meta final, que realmente estemos crucificados para el mundo. Quiere decir, hemos muerto para el mundo. Así es. Mi nieto, que tiene 7 años, me pregunta, el otro día le compartía un poquito de devocional. De Jesús. Soy una enamorada de Jesús porque creo que los que hacemos distinciones negativas somos los hombres. Pero flipo con Jesús y estoy enamorada de Él porque Él nunca hizo distinciones. Porque Él no discrimina, pero Él sí selecciona. Y creo que un seguidor tiene el mismo acceso a Jesús que un discípulo, fíjate, pero no disfruta de los mismos placeres. Porque un seguidor tiene los mismos beneficios que un discípulo, pero no tiene los mismos placeres. Un seguidor sigue a Cristo por los beneficios, por eso es seguidor. Había mucha gente que seguía a Jesús por los milagros que hacía y disfrutaba de los beneficios de Cristo, igual que un discípulo. Un cristiano es el que está lo suficientemente cerca como para verle, pero lo suficientemente lejos como para no implicarse. ¿Me explico? O sea, yo estoy lo suficientemente cerca como para que me vean, estoy aquí, pero no tantas responsabilidades porque me ahogan. Pero creo que el discípulo, aunque tiene los mismos beneficios, tiene un placer que el resto no tiene, y es ser como su maestro. Porque eso es ser un discípulo de Cristo. Ser y hacer lo que el maestro es y hace. Y ese es un placer que un seguidor no tiene, que un cristiano no tiene, porque está demasiado cerca pero demasiado lejos. Pero un discípulo está tan cerca de su maestro que puede ser y hacer lo que su maestro es y lo que su maestro hace. Y no es un precio, es un placer. Una respuesta. Bueno, yo considero que la clave para poder en esta temporada poder vivir hacia victorias totales es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Es ser lleno del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viene, somos transformados, somos cambiados y todo cambia. Nuestra visión cambia, nuestra manera de ver las cosas. Es nuestro ayudador, o sea, es lo que necesitamos, ¿no?, para poder continuar. Ahora, mi pregunta sería, ¿qué podemos entender con ser lleno del Espíritu Santo?
¿Qué podemos hacer nosotros? Ay, pues a mí me gustaría ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué puedo hacer yo para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y cómo sé que yo estoy siendo lleno del Espíritu Santo? ¡Ostras! Venga. Bueno, comencemos por lo que en el Evangelio encontramos, y es que el Señor dice, si pedís, el Padre, bueno, habla acerca de un padre que le pide el hijo de comida y no le va a dar un escorpión ni le va a dar una piedra, dice, así también mi Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por lo tanto, yo recuerdo cuando me convertí al Señor, que lógicamente yo nací en una iglesia pentecostal, soy pentecostal. Lo siento, hermana, pero... No, si ahora hablará la bautista, tranquilo, no se preocupe que os voy a dar candela a los pentecostales. Entonces, como en toda iglesia pentecostal había siempre un llamamiento para orar, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Curiosamente, la primera vez que yo fui a esa iglesia, me senté en un banco para participar en el culto. Una hermana que estaba detrás, muy sonriente, me ofreció una Biblia para que pudiera leer lo que decía. Y yo ojeando la Biblia y la Biblia y la Biblia, en todas partes veía una rayita puesta debajo y todas estaban puestas debajo de la palabra Espíritu Santo. Venga, página Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aquello a mí me llamó realmente mucho la atención, ¿no? Y después, bueno, pues en el paso del tiempo ya al continuar llegando a la iglesia me daba cuenta, lógicamente, bueno, aquí se ora por el Espíritu Santo, hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo, se enseñaba sobre el Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo estaba presente en el culto, en la iglesia, en la enseñanza de la iglesia, en todo estaba presente mencionar y enfocar en el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo primero es que decían que busque al bautismo del Espíritu Santo, pídele a Dios que te bautice con el Espíritu Santo. Había una petición delante del Señor y era así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es querer es el que el Padre nos dé el Espíritu Santo y que nos bautice con el Espíritu Santo, porque la palabra también dice que vamos a recibir un poder que si no somos bautizados con el Espíritu Santo, Él no viene en esa manera a nuestras vidas, no vamos a tener ese poder para la misión que tenemos que llevar adelante. Entonces, ¿qué significa esto? Significa realmente desear lo que la palabra declara. El creyente tiene que entender claro esto, que tiene que querer experimentar todo lo que la Biblia dice. Hay por ahí quien piensa que los pentecostales se basan más en la experiencia que en la fe de la palabra, cosa que no es cierta en ningún momento. Lo que pasa es que vivimos las experiencias porque tenemos fe en la palabra y anhelamos lo que la palabra dice y buscamos las experiencias que Dios dice, porque cuando Dios dice que seamos llenos del Espíritu Santo, no es para que digamos simplemente, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Eso tiene que suceder. Y si eso sucede, hay evidencia. En la Biblia tú lees y que está, digamos, señalada porque es algo que tiene que suceder, que tú no descanses hasta que eso suceda en tu vida. Que esa es la voluntad de Dios, que suceda en tu vida. Que seas lleno es la voluntad de Dios, que tú seas lleno del Espíritu Santo. Que hables en lenguas es la voluntad de Dios. En la palabra lo puedes leer claramente. Que profetices es la voluntad de Dios. Está ahí escrito. Es la voluntad de Dios. Así que te renueves en el espíritu de tu mente, también es la voluntad de Dios. Ora por eso y pide la intervención de Dios para que tu mente...
No, en serio, soy bautista, de verdad, es que la gente no me lo cree, pero de verdad, mi abuela fue, fue una de las fundadoras de la primera iglesia bautista Pío XII de Alicante. Es cierto, mi abuela y mi abuelo. Yo traje el cielo a tu vida, mi amor. Por lo menos le traje alegría, qué vida aburrida tenía este pentecostal. Pero no, pero miren, una cosa. No, pero yo no lo entendía. Porque yo amaba a Dios, yo amaba la palabra de Dios, yo leía la Biblia y yo leía cosas alucinantes que se hacían con el Espíritu Santo y yo decía, wow, yo no era esa bautista de estas abarcandas, y es que no, yo no era de esas, pero yo me iba a las reuniones pentecostales. Porque mi padre se hizo pentecostal antes que yo, mi hermana yo me convertí en pentecostal porque vivimos un proceso muy feo en casa. Mi hermana se mete en el mundo del ocultismo, es el número 6 de la casa, ya saben, el número de la bestia. ¿Cómo no se iba a meter en el ocultismo la niña? Es broma, ese es mi chiste. Yo soy el 7 de la familia, el número perfecto, por eso soy así de perfecta. ¿Tú cuál eres? No, mi hermana se mete en todo eso y nosotros estábamos en la iglesia bautista y la desesperación de mi papá, como entonces nos fuimos con los pentecostales a ver si ellos nos podían resolver y sí resolvieron. Ahí es cuando nos encontramos con el poder de Dios y con ese poder que leíamos en la Biblia como familia. Hablo como familia porque mi papá oraba con ella, leía la Biblia y mi padre siempre decía y era un show, de verdad. O sea, lo que ustedes pueden ver en las películas de miedo lo vivimos en casa con mi hermana. Si es que la niña de verdad tenía un perfil, ¿no? Entonces mi papá dijo, tiene que haber algo más. O sea, hay algo en la palabra que no se nos está siendo revelado. Y me di cuenta en mi búsqueda con el Espíritu Santo que lo que hace el Espíritu Santo es revelarme a Cristo. Y que yo solo puedo ser como Jesús a través del Espíritu Santo. Y que Cristo solo puede ser revelado y formado en mi vida a través del Espíritu Santo. Entonces ahí me di cuenta, no hay Cristo sin Espíritu Santo. Entonces ahí es donde yo dije, entonces te quiero, Espíritu Santo, porque nunca voy a poder ser como mi maestro, nunca voy a poder ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo, quiero amar como Cristo, quiero sanar como Cristo, me di cuenta que el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, es que Cristo se ha formado en nosotros y que Cristo se ha revelado en nosotros. Y las lenguas es hablar el idioma del cielo. Y entonces Cristo. Y ahí es donde dije, Espíritu Santo, yo te necesito. Y nació tanta hambre, porque creo que sin hambre no se come. Nació tanta hambre por el Espíritu Santo, que ahí fui bautizada por el Espíritu Santo. Fue increíble, maravilloso, y empezó esta vida tan apasionante. Mi hermana le cambió la vida, fue liberada. De ahí yo eché no sé cuántos demonios porque me envalentoné, ¿no?
Pero me di cuenta que el Espíritu Santo va a formar a Cristo en mí. Y ahí yo dije, yo te quiero. Sí. Muy bien. ¿Puedo decir algo? Pero cortito que ya nos vamos. Muy corto. Tiene que ver con lo que ella acaba de mencionar. Verdaderamente yo también estoy en esa línea, pero con algunas diferencias, ¿no? En la línea acerca de las caídas, o sea, de la gente que se cae, que por qué se cae sigue siendo lo mismo. Bien, cuando vamos a hacer una comparación, ¿cuánta multitud iba detrás del Señor Jesucristo cuando la mujer del flujo de sangre estaba pensando en su mente, estaba pensando en su corazón, estaba con una necesidad que ella quería una respuesta de parte de Dios, y quería una respuesta de parte de Dios que ya se conocía, es decir, que había oído acerca de Jesús, por supuesto, y que de Jesús puede venir la sanidad para mi vida. Cuando ella llega, se abre camino, no importa nada de esto, rompe todo lo que fuera la estructura religiosa de Israel, y ella toca el borde del manto y recibe. Jesús se vuelve no para... él sabía quién había sido, por supuesto, pero se vuelve y hay un testimonio ahí, ¿no? Entonces, ¿cuánta multitud había que le venía siguiendo y no buscaba el poder de Dios? No estaba abierta ni le seguía con una convicción clara de que Jesús tenía la respuesta de su necesidad. Cuando hay un llamamiento al altar para normalmente para orar por la gente y la gente sale, la invitación es, bueno, ¿quieres un toque del Señor? ¿Quieres un tal? Viene mucha gente. De todos los que caen, nunca se ha dicho que el que te caiga te va a transformar, en ningún momento, nunca. Lo que sí transforma es cuando tú vienes al altar. Puede ser que, como tú decías antes, el discípulo, el creyente y el otro tienen los mismos beneficios, es decir, ahí hay dos partes. Una es la presencia de Dios, que si tú eres sensible a la presencia de Dios puede venir esto, y después está la otra parte en la que realmente, aunque no caigas, pero el poder de Dios va a hacer la transformación para la cual tú estás viniendo al altar. Amén. Simplemente. Muy bien, estoy de acuerdo con todos. Estoy de acuerdo, pero sí que tengo una cosa clara, porque tanto Domi como yo lo hemos experimentado. Siempre que el Espíritu Santo viene, hay un cambio, produce un cambio en las vidas, siempre, siempre, y no tiene que venir siempre de la misma manera. Yo hoy puedo estar sentado en una silla y el Espíritu Santo venir sobre mí y ser transformado. Mañana pueden orar por mí y hacer la croqueta, como dice Raquel, y ser transformada, pero siempre tiene que producir un cambio. El Espíritu Santo siempre que viene a nuestras vidas es para llevarnos más allá. Así que os animo a que sigamos experimentando el Espíritu Santo en nuestra vida y que siga produciendo cambio.